Bueno, buenas noches para todos, dando continuidad acá con las revisiones de los miércoles académicos de ecografía. El día de hoy John nos ha preparado un tema muy esencial en la práctica clínica de urgencias, que es la trombosis venosa de las extremidades superiores e inferiores. Así que adelante, John. Bueno, listo. Entonces, de nuevo, pues buenas noches a todos. Mi nombre es John Jairo Valeta, como ya me presentó el doctor Carlos. Yo soy médico residente de segundo año en la especialización de medicina de urgencias. Y el día de hoy, continuando con nuestras charlas de POCUS, vamos a hablar sobre trombosis venosa profunda de extremidades superiores e inferiores. Agradecer al doctor Brian Álvarez Arango, médico emergenciólogo intensivista del CESI, la Universidad de Antioquia, quien fue el tutor de esta charla y quien actualmente se encuentra cursando el Fellow de ultrasonido en nuestra institución. Esta charla la vamos a desarrollar con la siguiente tabla de contenidos. Vamos a hacer una pequeña introducción donde vamos a hablar algo de fisiopatología de la trombosis, de factores de riesgo para trombosis venosa profunda y luego vamos a hablar sobre anatomía de el sistema venoso de los miembros inferiores y superiores con un enfoque en ultrasonografía, para luego abordar el tema de adquisición de imágenes de miembro inferior y superior en el contexto de la charla de hoy, para luego tener las herramientas para tomar decisiones en el contexto de medicina de urgencias y finalmente un mensaje para llevar a casa. Definitivamente el ultrasonido sigue siendo la primera línea para el diagnóstico de trombosis venosa profunda y en especial de los miembros inferiores. De la trombosis venosa profunda de miembros inferiores, el 50% de estos pacientes van a desarrollar una embolia pulmonar y de ahí la importancia de adquirir el conocimiento y las herramientas para la exploración ultrasonográfica de estos pacientes, pues esto nos va a orientar a un tratamiento precoz en el caso de trombosis venosa profunda y también de tromboembolismo pulmonar, si esta es la sospecha. Pues tener la sospecha de tromboembolismo pulmonar y un estudio ultrasonográfico positivo para trombosis venosa profunda casi que nos va a dar el diagnóstico de embolia pulmonar. Por otro lado, tener en cuenta que de todos los casos de trombosis venosa profunda, entre el 1 y el 4% de estos van a ser de miembros superiores. Sin embargo, estas trombosis en extremidades superiores van a tener un tercio menos de riesgo de presentar embolia pulmonar. Entonces, cuando hablamos de trombosis venosa profunda, se nos viene a la cabeza la triada de Virchow. Pero realmente la triada Virchow no es una triada que creó el doctor Rudolf Virchow, sino el doctor Wissler en estudios publicados en 1962 fue la primera persona que describió esta triada consistente en estasis circulatoria, lesión endotelial y hipercoagulabilidad y le llamó triada de Virchow en honor a los estudios del doctor Virchow en 1856. Y cuando hablamos entonces de trombosis, estamos hablando de un desequilibrio entre unos factores procoagulantes y unos factores anticoagulantes que son propios de cada individuo y de cada patología. Vamos a tener unos factores procoagulantes propiamente conocidos como los factores de coagulación, pero adicional a esto vamos a tener unos cofactores, vamos a tener unas células implicadas como las plaquetas y también unos iones como el ion de calcio que son necesarios en la cascada de activación de la coagulación. Y por el otro lado vamos a tener unos factores anticoagulantes como la proteína C que va a inactivar el factor 7 y el factor 8, la proteína S, vamos a tener unos factores propiamente inhibitorios y también pues unas células que se van a encargar de mantener la hemostasis como son las células endoteliales intactas, valga la aclaración, y su producción de óxido nítrico y también pues vamos a tener otros elementos como glicosimonoglicanos, como lo es el paransulfato, que también tiene propiedades anticoagulantes y van a favorecer ese equilibrio entre la coagulación y la anticoagulación en el sistema vascular de nosotros. Otra, Otro papel importante que juega en la sospecha de trombosis venosa profunda es la identificación de los factores de riesgo. Y esto es importante porque tener claro los factores de riesgo va a ser el primer componente en el abordaje de estos pacientes a los cuales les sospechamos trombosis venosa profunda.
Y para hablar un poco de factores de riesgo, quiero traer esta revisión sistemática que se publicó en el 2023 y lo que buscaba era determinar esos factores de riesgos asociados a la trombosis venosa profunda y los mecanismos fisiopatológicos involucrados en esta enfermedad. Ellos clasificaron estos factores de riesgo en unos factores de riesgo bajo, en unos factores de riesgo moderado y en unos factores de riesgo alto para desarrollar trombosis venosa profunda. Y también, pues, hicieron otra subclasificación de unos factores de riesgo incierto. Pero el objetivo de esta revisión sistemática que traigo ahorita es más bien como poder explicar que cada factor de riesgo tiene un mecanismo fisiopatogénico eh, específico. Por ejemplo, mire, observemos aquí el trauma. La trombosis en el trauma está asociada a una estasis circulatoria, muy seguramente por la inmovilización o por las estancias prolongadas en cama, como también asociada a una lesión endotelial y la respuesta de mediadores inflamatorios que van a favorecer la trombosis intravascular. Otro ejemplo serían los pacientes con cáncer. Por ejemplo, estos pacientes con cáncer está la trombosis asociada a una lesión del endotelio, como también a una respuesta de mediadores inflamatorios que van a favorecer la creación de trombos a nivel intravascular. Otro papel importante es saber si nuestro paciente puede estar cursando o no con una trombosis venosa profunda. Y para hablar de este tema, entonces quiero traer este metaanálisis que se publicó en el 2006, que involucró 14 estudios con más de 8.000 pacientes y lo que buscaba era comparar la precisión diagnóstica de las escalas clínicas de estratificación de riesgo como la escala de Wells para TBP más una prueba de dímero D asociados y compararlas con los estudios de ecografía Doppler que eran el gold estándar para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Y ellos encontraron que los pacientes que eran clasificados con un riesgo alto para trombosis venosa profunda tenían una prevalencia de TBP aproximadamente del 53%. Los que eran clasificados, estratificados con riesgo moderado tenían una prevalencia del 17.3% y aquellos pacientes que eran estratificados con un riesgo bajo tenían una prevalencia del 5%, destacando que si tenían además un dímero D negativo, estos pacientes de riesgo bajo, casi que podíamos descartar el diagnóstico de trombosis venosa profunda. ¿Y por qué traigo este tema a colación? Porque es aquí, en este punto, donde el POCUS juega un papel importante en el estudio y manejo de los pacientes con trombosis venosa profunda. Entonces, ya abordando nuestro tema, vamos a hablar sobre la anatomía del sistema venoso de miembros inferiores, obviamente con un enfoque desde la ultrasonografía. Entonces, vamos a empezar y nos vamos a ubicar en un paciente que está en decúbito supino y vamos a empezar nuestra exploración de la anatomía vascular del miembro inferior a nivel del ligamento inguinal. Con un transductor lineal vamos a inicialmente a tratar de identificar la vena femoral común y la arteria femoral común, que en las imágenes las vamos a observar de esta manera. Una arteria femoral común que va a estar lateral y una vena femoral común que va a tener una ubicación más medial. Si seguimos descendiendo en la exploración ultrasonográfica, vamos a encontrar que entra en escena la vena safena mayor en su confluencia a la vena femoral común, como observamos acá, y alrededor vamos a observar todavía nuestra arteria femoral común. Continuando la exploración hacia distal, vamos a observar cómo entra en escena por el lado lateral la vena perforante lateral y aquí ya vamos a observar una arteria femoral profunda y su ramificación a la arteria femoral, digo, la arteria femoral profunda y su ramificación a la arteria femoral superficial. Vamos a seguir continuando la exploración y luego vamos a continuar observando la arteria femoral profunda y la bifurcación con la arteria femoral superficial y cómo la arteria y cómo la vena femoral profunda va a convertirse en la vena femoral, va a aparecer en escena, qué pena, la vena femoral superficial, que son las que vamos a seguir en la exploración,
que son estas dos. Aquí en este punto de la exploración, la arteria femoral va a tratar de estar en la línea media y superior a la vena femoral, y ya finalmente dentro de la exploración vamos a encontrar que a nivel de la fosa poplitea vamos a encontrar la vena poplitea, la arteria poplitea que se va a observar en esta imagen. La vena poplitea va a estar inferior a la posición de la arteria poplitea en nuestra exploración ecográfica. Si bien no hace parte de la exploración ultrasonográfica del sistema venoso de miembros inferiores, recordemos que nuestra vena poplitea va a tener dos confluencias, una confluencia que viene de su parte anterior correspondiente a la vena tibial anterior, y por su parte posterior van a confluir la arteria, la vena tibial posterior y la vena peroneal. Y respecto a la anatomía vascular venosa del miembro superior, vamos a empezar nuestra exploración a nivel del vértice superior que se forma entre la porción del esternocleidomastoideo que se inserta en la clavícula y la porción del esternocleido que se forma, que se inserta en el esternón. A este nivel, en un corte también transversal, vamos a ubicar de manera medial a la arteria carótida y de manera lateral a la vena yugular interna, que en esta imagen podemos observar cómo se observa acá la carótida interna, aquí cómo se observa la vena yugular interna, y aquí arribita encontramos el músculo esternocleidomastoideo. Esta exploración del sistema venoso, vascular venoso, también va a hacerse proximal hacia distal, y el segundo punto que vamos a observar es la vena subclavia. Esta vena subclavia se va a encontrar por debajo de la clavícula y va a estar en una relación estrecha con la arteria subclavia, aquí con unas características especiales, es que no se va a poder de cierta manera observar de manera directa con nuestro transductor lineal, y debemos ubicarnos a nivel del tercio medio de la clavícula con una angulación hacia el pectoral, tratando de insonar debajo de la clavícula. Luego vamos a tener la exploración de la vena cefálica, que es una vena del sistema venoso superficial que va más lateral a través del borde del bíceps lateral, y esta va a tener una gran importancia porque si bien hace parte del sistema venoso superficial, es su confluencia a nivel de la arteria de la vena subclavia va a crear una turbulencia y puede originar la presencia o la producción de trombos de manera más frecuente. Continuando la exploración del sistema venoso, vamos a encontrar la vena axilar, que la vamos a explorar a nivel del vértice del ángulo de la axila. Continuando con la vena axilar, vamos a continuar con las dos venas braquiales que van a rodear a la arteria braquial, como observamos en esta imagen, y que también va a estar en relación con la vena basílica, que al igual que la cefálica es importante tenerla en cuenta porque su unión a la vena axilar va a también producir una zona de turbulencia que puede favorecer la aparición de coágulos en la circulación venosa del miembro superior. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la adquisición de las imágenes? Vamos a empezar con el miembro inferior. Y lo primero es la posición del paciente. Vamos a tener dos formas de ubicar a nuestro paciente. La primera es en decúbito supino con su pierna totalmente extendida. Aquí es muy importante siempre por proteger la región inguinal y sus genitales, pues el inicio de este estudio de miembros inferiores tiende a ser un poquito invasivo y puede incomodar a nuestro paciente. Otra opción es poner el paciente también en decúbito, pero con la flexión de la rodilla y abducción de la cadera. ¿Con cuál objetivo? Pues poder seguir el trayecto venoso que vamos a explorar y poder tener una zona de acceso más fácil a la región poplitea y la evaluación de la vena poplitea con sus confluencias. Y respecto a la evaluación poplitea, pues la vamos a hacer en la posición de decúbito lateral, como la mostré anteriormente,
o también la podemos hacer con el paciente sentado, que nos va a permitir un mejor acceso a esta zona donde vamos a evaluar la vena poplitea, la rama de la tibial anterior y otra rama donde va a dar, o más bien donde van a confluir, como le dije anteriormente, la tibial posterior y la vena peroneal. Entonces, vamos a observar estos videos. Estos videos aquí vamos a ver cómo vamos a utilizar un transductor lineal para identificar el ligamento inguinal y aquí inmediatamente la arteria femoral y la vena femoral que observamos en esta imagen. Déjenme un momentico, pongo aquí el puntero. Listo, ahí como ven, ahí vamos a observar la arteria femoral, la vena femoral y la confluencia de la vena safena como muestra la flecha amarilla. Voy a poner pausa acá y aquí les voy a mostrar. Entonces, esta es la vena femoral común y esta es la confluencia de la vena safena mayor, que van a ser el primer punto de reparo en la exploración del POCUS en los pacientes que le tenemos sospecha de trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Listo. Continuando con la exploración, pues vamos a tener que también identificar la confluencia de la vena perforante lateral, de la vena femoral profunda, de la vena poplitea y sus confluencias tibial anterior, tibial posterior y peroneal que vamos a observar más adelante. Y también teniendo en cuenta que durante toda esta exploración debemos hacer el test de compresión que también les voy a explicar en unas diapositivas siguientes. Entonces, empecemos la unión safeno-femoral, aquí como podemos observar en esta imagen, que más adelante también la van a ver con el video, vamos a ver la arteria femoral común, la vena femoral común y cómo llega o la confluencia de la vena safena mayor. Observemos el video. El siguiente punto a explorar, entonces, va a ser la confluencia de la vena de la vena perforante lateral y su confluencia a la vena femoral común. Esta va a estar rodeado por dos estructuras arteriales que van a corresponder a la arteria femoral común y la arteria femoral profunda. Observemos la imagen. Aquí al inicio de la imagen podemos observar cómo llega la confluencia de la vena perforante lateral a la vena femoral común. Es importante tener este punto de reparo porque al igual que la cefálica y la basílica en miembros superiores en miembros inferiores, esta confluencia, al igual que la safena mayor, van a originar una zona de turbulencia que va a favorecer la creación de trombos intraluminales. Luego, otro punto a explorar es la confluencia de la vena femoral profunda a la vena femoral común. Esta también va a estar rodeada o acompañada de la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda que van a estar involucradas en la valoración y nos va a permitir identificar las estructuras venosas. Y finalmente, otro punto que debemos involucrar en la exploración es en la fosa poplitea, donde vamos a identificar a la vena poplitea y la arteria poplitea, como se observa aquí en la imagen. Entonces, observamos superior a la vena poplitea e inferior la arteria poplitea. Entonces, como podrán observar en estos videos, durante la exploración del sistema venoso siempre se comprimía el paquete vascular para poder diferenciar cuál era la vena de la arteria, pero este test de compresión también tiene una significancia importante en el diagnóstico de los pacientes, pues en condiciones normales las venas se pueden colapsar completamente al ejercer presión, pero cuando hay una presencia y un trombo, tenemos trombosis venosa profunda, no se puede colapsar de manera adecuada y en ocasiones se puede observar la presencia de una imagen
hiperecóica que corresponde a un trombo intraluminal. ¿Y cómo se va a hacer ese test de compresión? Pues lo primero es identificar y observar las dos estructuras vasculares, una arteria y una venosa, luego hacer la compresión. Si, si esa compresión desencadena un colapso total del vaso venoso, podemos decir que el test es negativo, pero si a esa misma presión ejercida no va a haber no se observa un colapso total del vaso venoso, podemos decir que el test de compresión es positivo para trombosis venosa profunda. Entonces observemos estas dos imágenes. La imagen superior es un test de compresión negativo y la imagen inferior es un test de compresión positivo. Y aquí hago la salvedad que en ocasiones podemos encontrar estas imágenes acá hiperecóicas dentro de la luz del vaso, pero no debemos confundirnos porque puede corresponder a una de las válvulas de las venas de los miembros inferiores, mientras que acá en esta imagen de abajo vemos otra imagen hiperecoica que sí corresponde a la presencia de un coágulo intraluminal. Entonces observemos los videos y ahí podemos observar claramente como en la imagen de arriba el vaso venoso se colapsa totalmente, mientras que la arterial solo sufre una deformidad. Y en la imagen de abajo vemos cómo hay una deformidad del vaso arterial normal, pero no hay una colapsibilidad completa del vaso venoso, lo que nos daría un test positivo. Bueno. Entonces, continuando con el test de compresión, quiero traer esta revisión sistemática y un metaanálisis que involucró 43 estudios, más de 4.000 individuos, y lo que buscaba era comparar la sensibilidad y especificidad agrupada de las pruebas de test de compresión, de la ecografía de pierna completa y el test de compresión seriado en el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Y ellos que encontraron que en el test de compresión, que es este que acabamos de realizar, la sensibilidad era el 90.1% y su especificidad el 98.5%, comparados con la ecografía Doppler de pierna completa, que es el que hace el radiólogo, que tenía una sensibilidad del 94%, con una especificidad del 97.3%, y aquí algo que me llamó bastante la atención y quería compartirles es que los test seriados, cuando encontramos hallazgos no concluyentes, tanto en el test de compresión como en el de ecografía completa de la extremidad, tenía una sensibilidad de 97.9% con una especificidad muy cercana al 100%. Este test seriado, esta ecografía seriada se podría realizar entre el quinto y el séptimo día del examen inicial no concluyente y en algunas ocasiones se podría realizar a las 24 horas del estudio inicial que no nos dio hallazgos que nos pudieran descartar o confirmar la presencia de trombosis venosa profunda. Dentro de la exploración en el POCUS el sistema venoso profundo de miembros inferiores, lo ideal o lo que se recomienda es la evaluación en dos puntos, en un punto en la unión safenofemoral y en la unión en la unión femoropoplitea. Esta exploración en estos dos solo puntos sin necesidad de hacer la exploración de todo el trayecto del sistema venoso tiene una sensibilidad del 82% con una especificidad del 98.52%, un valor predictivo del 96% y un valor predictivo negativo del 93%. Pero cuando a esta evaluación le sumamos la exploración del sistema, la vena femoral profunda, la especificidad me va a subir a 98% y el valor predictivo negativo nos va a subir a 96.38%. Entonces, lo ideal es no solo realizar la exploración del sistema venoso a nivel de la unión safenofemoral o de la confluencia más bien safenofemoral y femoropoplicea, sino involucrar también la exploración de la vena femoral profunda. No nos va a quitar más tiempo y nos va a aumentar la certeza que el paciente no está cursando con una trombosis venosa profunda si el test nos da negativo.
Ahora vamos a hablar de la adquisición de imágenes del miembro superior. Y aquí quiero traer a colación un tema importante, si bien no hace parte de la adquisición de imágenes, es importante saber que cuando tenemos sospecha de trombosis de miembro superior, no se recomienda la realización del dímero D como aproximación diagnóstica, puesto que para miembros superiores el dímero D tiene una sensibilidad del 96%, pero una especificidad baja del 47%. Entonces, continuando con la adquisición de imágenes, debemos ubicar a nuestro paciente en decúbito supino con el brazo flexionado a 90 grados y el codo en abducción, teniendo en cuenta que la clavícula va a presentar un obstáculo para la insonación de manera clara de la arteria subclavia y axilar. Entonces vamos a utilizar también un transductor lineal y vamos a dividir la exploración en dos sesiones grandes. En una sección que va a corresponder a la evaluación del sistema venoso profundo, que proximal a distal va a involucrar la vena radial que pena, la vena cubital, su confluencia al sistema venoso braquial, que van a ser dos venas braquiales que van a rodear a la arteria braquial que va por encima y que arriba van a volver a confluir en la vena axilar, esta vena axilar que luego va a confluir a la vena subclavia, esta vena subclavia que va a confluir al tronco brachiocefálico y que a su vez va a recibir también el tronco brachiocefálico el sistema o la irrigación venosa yugular interna. Y vamos también a hacer la evaluación superficial de la porción de la vena cefálica que confluye a la vena axilar y la vena basílica en su porción que confluye a la arteria braquial en su porción más proximal. Entonces, observemos en la imagen cómo a nivel de el borde medial del bíceps, vamos a ubicar nuestro transductor para identificar a la vena braquial, que está en relación con la arteria braquial. En la imagen superior podemos observar el músculo bíceps. Ahora, después de hacer esta evaluación de la vena braquial, vamos a observar o nos vamos a ubicar a nivel del ángulo superior de la axila, por debajo del músculo pectoral menor, identificaremos a la vena axilar, que podemos observar en esta imagen que se observa acá. Y encima vamos a encontrar el músculo pectoral. Y luego, en el tercio medio de la clavícula, con el transductor angulado hacia el pectoral del paciente, vamos a tratar de insonar por debajo de la clavícula para encontrar la vena subclavia. Como, como es de entender, pues como está por debajo de la clavícula, esta vena subclavia no es compresible, entonces nos podemos apoyar con el Doppler pulsado y el Doppler color pulsado para poder observar primero que todo el vaso se llene, que no haya una porción del vaso que no esté ocupado, más bien que esté ocupado por algún trombo, y por otro lado, que en el Doppler pulsado pues observemos un espectro o un flujo correspondiente a un flujo venoso, como podemos observar en esta imagen. Y finalmente, a nivel del vértice, como le dije, del triángulo formado entre el esternocleidomastoideo y la clavícula, vamos a utilizar nuestro transductor para ubicar a la vena yugular interna, que es una vena que pues también es compresible y que en este video podemos observar en la imagen y que está en relación con la arteria carótida, y en su parte superior observamos el músculo esternocleidomastoideo.
Otros tips o consejos que podemos utilizar dentro de la exploración del sistema venoso del miembro superior es la maniobra de Valsalva, donde le vamos a pedir a nuestro paciente que puje. Ese movimiento o esa maniobra de pujo lo que va a originar es un aumento en la presión intratorácica y por consiguiente un aumento en los volúmenes y en el diámetro del vaso que estamos explorando y que nos va además permitir hacer una exploración dentro del lumen del vaso venoso y también hacer una diferenciación venoarterial. Otra prueba que podemos hacer durante la evaluación del miembro superior con un paciente al cual le sospechamos una trombosis venosa profunda es la prueba de augmentación y prácticamente consiste en mientras estamos explorando un vaso, vamos a hacer presión sobre el sistema venoso más distal y con Doppler pulsado vamos a observar un cambio en el flujo que está relacionado con la compresión que estamos haciendo en el sistema venoso distal al explorado. Esto es importante porque la ausencia de ese cambio durante la maniobra de aumentación es una prueba que puede orientar al diagnóstico de trombosis venosa profunda. Ahí observémoslo de manera clara. Listo. Entonces ahora vamos a entrar a la parte de tomas de decisiones. Y esto es importante porque lo primero que debemos hacer ante un paciente que tiene factores de riesgo y además le estamos sospechando una trombosis venosa profunda, lo primero que tenemos que hacer es estratificar su riesgo. Y podemos utilizar la escala de Wells, por ejemplo. Si el riesgo nos da bajo, el siguiente elemento pues es realizar una prueba de dímero D. Si esa prueba de dímero D es negativa, el paciente tiene un riesgo muy bajo de tener trombosis venosa profunda. Pero como les había dicho al inicio, pues aquí es donde juega un papel importante el test de compresión. Pues si no tenemos a la mano el dímero D, podemos hacer la prueba de compresión y si esta es negativa, pues hacemos un rollout de nuestro paciente. Si hacemos esta prueba de test y nos sale positiva, pues ya sabemos que nuestro paciente debemos iniciar el tratamiento según esté lo indicado. Por otro lado, si el riesgo es moderado o alto, pues de una vamos a entrar a hacer nuestro test de compresión, tanto en miembros superiores e inferiores. Si esto es positivo, lo vamos a tratar y si es negativo en ambos casos, entonces vamos a hacer el test seriado, que lo podemos hacer o a la semana o a las 24 horas para definir una conducta con este paciente y como ya les había nombrado, pues el test seriado de los tres, bueno, comparado con los otros dos, que es el test de compresión y la ecografía Doppler realizada en la extremidad de manera completa, pues tiene mayor sensibilidad y una especificidad casi del 100%. Finalmente, pues un mensaje para llevar a casa. Recordemos que el POCUS pues, no reemplaza completamente la ecografía formal, pero en manos entrenadas es una herramienta poderosa para el diagnóstico inicial de trombosis venosa profunda y esto nos va a acelerar las decisiones clínicas y el tratamiento y así poder evitar pues, complicaciones mayores como es el tromboembolismo pulmonar que tiene una alta tasa de mortalidad. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención prestada. No sé si el doctor, si alguno tiene alguna pregunta o el doctor Carlos quiere continuar con. Bueno, muy bien, John, pues estuvo muy clara la charla. Es importante que tengamos en cuenta que cuando hagamos el diagnóstico de esta trombosis venosa profunda, es esencial pues tener el test de compresibilidad que eh, esté adecuado y adicionalmente la visualización del coágulo. Sin embargo, a veces en la práctica clínica nos vamos a ver enfrentados a que estos coágulos pueden ser agudos o crónicos y esto es importante también tenerlo en cuenta y las herramientas para podernos ayudar a diferenciar de un coágulo si es agudo o crónico, pues es ayudarnos de la exploración de ese vaso de una forma más adecuada. Entonces, en estos escenarios, uno puede no solo valorar el eje transversal del vaso, sino también el eje longitudinal, logrando evidenciar pues esas diferencias entre los coágulos crónicos y agudos.
Entonces, principalmente un coágulo agudo, vamos a ver que el vaso puede ser no compresible, pero usted no va a ver el coágulo, se va a ver hipoecogénico. Al momento de hacer la rotación del transductor a nivel longitudinal, podemos ver como parte de ese residuo de ese coágulo que va a estar flotante, va a ser como esponjoso. Incluso la compresibilidad en este escenario puede ser moderadamente compresible, valga la redundancia. Y no solo eso, también podemos ver la vena dilatada en comparación pues, con el resto del trayecto del vaso. Entonces, ante la duda, pues siempre es mejor pecar por exceso y poder diferenciar bien mmm, este trayecto del vaso y poder diferenciar en este escenario. Otro punto bastante clave a tener en cuenta es que siempre donde vean arteria y vena, por ahí también pasa un paquete nervioso que en los escenarios incluso agudos pueden verse comprometidos y pueden presentar parestesias, disestesias, estos pacientes en las extremidades, y no solo pues al momento de detectar un coágulo, incluso al momento de la punción. Entonces, ese punto o ese referente anatómico a tener siempre en cuenta cuando vemos vena, arteria, ahí también por el centro discurre usualmente un paquete nervioso y lo debemos tener en cuenta al momento de estas valoraciones. No sé si algún compañero quiera aportar o tenga alguna pregunta al respecto del tema. Bueno, muchachos, entonces pues eh, sigan así. Nos vemos el próximo miércoles en la otra charla.